Gracias, estimados lectores de verdadesyrumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La educación venezolana atraviesa una etapa bien difícil, una etapa marcada por el deterioro de la infraestructura, por la carencia de recursos tecnológicos, pero además porque nuestros educadores en cualquiera de sus niveles ganan salarios miserables que no les permiten cubrir sus necesidades más básicas. El chavismo avanzó en ese objetivo. Avanzó en la destrucción de un sistema educativo que formaba venezolanos de libre pensamiento, porque al chavismo le conviene son venezolanos sumisos e ideologizados que digan amén a todo lo que el régimen dice. Por eso avanzaron en un sistema educativo paralelo, sobre todo universitario, para tratar de evitar que nuestras universidades públicas siguieran formando a venezolanos de libre pensamiento, a venezolanos irreverentes, a venezolanos que tuvieran la capacidad de cuestionar lo que el Estado hace. Las universidades públicas han sido las grandes víctimas del chavismo. No pudieron ocupar sus cargos de autoridades por la vía política, pero han ocupado nuestras universidades públicas vía asfixia financiera. Hoy nuestras universidades son el reflejo de un país destruido, donde su talento humano ha tenido que huir, donde los estudiantes no pueden ir a clases porque sencillamente no tienen para comprar gasolina o sencillamente porque no hay transporte público. El país se está desmoronando y la educación es un reflejo de eso. Y no podía dejar de ser de otra forma, porque al chavismo le interesa destruir a nuestra educación. Afortunadamente, las universidades públicas resisten, soportan la andanada del chavismo, siguen tratando de formar talento humano. Y en eso también hay que reconocer el esfuerzo que hacen las universidades privadas. Universidades privadas que, a pesar que les obligan a mantener un cobro de matrícula que no se ajusta a su estructura de costos, tratan de sobrevivir y de seguir contribuyendo a la formación de ese talento humano que va a ser tan necesario en la reconstrucción de Venezuela. Hoy, casualmente, converso con el rector de la Universidad Rafael Urdaneta, el doctor Jesús Esparza Bracho. Una universidad que cumple 47 años de haber sido creada. Una universidad que resiste en un estado, en el estado Zulia, donde las graves deficiencias de los servicios públicos paralizan casi todo. Hoy converso con el doctor Jesús Esparza Bracho sobre este nuevo aniversario de la universidad y sobre todos los problemas que afectan al sistema de educación superior en Venezuela. Ya regresamos.
luego de esa hermosa interpretación del Alma Llanera y el Pajarillo a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Rafael Urdaneta y del Orfeón Universitario, es un placer conversar con el rector de esta prestigiosa Casa de Estudios Superiores, el doctor Jesús Esparza Bracho. Rector, gracias por haber aceptado la invitación a participar en el programa. Con todo gusto, Darwin. Encantado. Un placer encontrarnos de nuevo luego de 2 años de ausencia de Venezuela. Por supuesto, quiero felicitarlo a usted y a toda la comunidad universitaria por este 47 aniversario. Y le quería preguntar, ¿no? ¿Qué se siente celebrar un nuevo aniversario de una universidad tan exitosa en medio de tanta crisis y de tantas dificultades que vive Venezuela, pero sobre todo nuestro estado? Bueno, le hemos dado mucho énfasis a este aniversario, pese a no ser una cifra redonda, sino que es 47. Bueno, se celebra el 45 y el 50 con mucha exageración, porque este 47 tiene una significación muy especial. Estamos en medio no solo de una pandemia, que hoy nos une, por cierto, sino que estamos también en medio de una gran crisis. Una crisis que está devorando a la sociedad venezolana de un modo inimaginable, pues. Y esa situación nos obliga a decir, señores, aquí estamos nosotros. Estamos presentes y activos. Mira, esta semana se han dictado más de 27 conferencias por video, exitosísimas. Las que menos tienen 40 personas. Hay unas que tienen hasta 300 personas participando. Yo digo que tiene más participación por la vía virtual que lo que hubiera podido tener en la práctica presencialmente. Una de las ventajas de la tecnología y de la virtualidad. Y ese es el propósito. Sentimos la necesidad social, el compromiso y responsabilidad institucional de decir, aquí estamos. Y estamos haciendo cosas necesarias por la familia, por la juventud, por el país. Eso es todo. Ese es el mensaje que estamos tratando de llevar adelante en este momento. Aquí las estadísticas cambiaron. Claro. Continúe, rector. Sí. Sí, aquí las estadísticas cambiaron. Cuando se inició el primer gobierno de Chávez, el 48% aproximadamente de la matrícula estudiantil universitaria la tenían las universidades privadas y más o menos el 52% el sector público, las universidades públicas, autónomas y no autónomas. Y el gobierno en sus primeros años del régimen chavista aprobó universidades privadas. Increíble. De hecho, creo que aprobó más en el tiempo que las que se habían aprobado en toda la historia anterior desde de 1950 en adelante. En el 50 y tanto que se aprobó la Santa María y luego la Católica o al mismo tiempo la Católica. Pero de pronto hubo un gran frenazo y el gobierno presentó una estadística en la que los números habían cambiado, que solo el 24% de la matrícula estudiantil la tenían las universidades privadas. Pero eso sería hace 4 años, 5 años. Yo creo que hoy, y no me voy a referir a ninguna encuesta ni ninguna estadística, porque no la tengo, no disponemos de esa información, pero hoy no creo que la matrícula estudiantil del sector público pase del 20%. Lamentablemente se ha derrumbado esa matrícula y lo más triste es las razones por las cuales se ha derrumbado. Las universidades están maniatadas, las universidades del sector público. Sus profesores no ganan ni siquiera para pagar los pasajes o para pagar el vehículo con el que se trasladan. Hoy peor, porque ni siquiera para pagar la gasolina que está dolarizada. Y yo creo que hoy el 80% de esa matrícula está siendo atendida formalmente en el sector privado. Este es un tema que nos invita a una muy profunda reflexión. Y esa reflexión compromete una responsabilidad que, mira, quisiera que la universidad privada pueda asumirla con toda la seriedad. Así es. Rector, ¿qué ha hecho la URU para mantenerse activa? Y para cualquier ciudadano en Venezuela y especialmente en el Zulia, sobrevivir es complicado
¿cómo será de complicado mantener una infraestructura, una comunidad universitaria del tamaño de la URSS? Mira, yo creo que hemos vivido situaciones muy difíciles en los últimos 30 años y nos acostumbramos a enfrentar las crisis. Algunas eran crisis internas, otras eran crisis temporales. Y cuando nos sorprende, que no nos sorprende porque ya la veníamos observando, una crisis como la que tiene el país en este momento, bueno, estamos preparados. Estamos preparados psicológicamente, anímicamente y además desde el punto de vista de la organización académico-administrativa. Nosotros desde el año pasado estamos haciendo planes para la paralización que veíamos venir por el tema fundamentalmente del transporte y los servicios públicos. No pensábamos en ese momento en ningún virus, en ningún bichito de estos, ¿no? Y estábamos preparando un plan de docencia activa no presencial. Es decir, estábamos tratando de reforzar la presencialidad, que ya la veíamos venir abajo. Hubo un momento en el año 2017 que no podíamos tener cursos nocturnos, Sí. porque después de las 5 de la tarde no había transporte. Sigue sin haberlo. Después de las 5 de la tarde no había seguridad en las calles. Entonces tuvimos que tomar una decisión muy, muy dura, muy difícil, y se la explicamos a los estudiantes que aspiraban a hacer el nocturno. Les dijimos, es que ustedes aquí no van a poder seguir estudiando, porque no hay capacidad, no logística, sino en los servicios, en la atención del transporte, etcétera, para que ustedes puedan continuar viniendo a la universidad hasta las 10, 10 y media de la noche. Imposible. Y ahí tuvimos que tomar una primera decisión. Creo que la tomamos muy a tiempo, porque eso nos permitió ir asumiendo la crisis con criterios de emergencia. Bueno, cuando el 13 de febrero se declara el estado de alarma, para el cual ya estábamos preparados, desde las 6 de la mañana de ese día, antes de que se declarara, ya nuestro personal portaba mascarillas, guantes, las puertas estaban abiertas y se estaban desinfectando las superficies y se aplicó una dosis un poquitico superior de clorhidrato de cloro, decirlo en el lenguaje común, a las aguas de la universidad para mantener más limpias todas las superficies y todos los baños, etc. Y la gente se sorprendió, mucha gente decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacen ustedes esto? Bueno, porque viene lo que viene. Y ese mismo día ya empezamos a preparar el RAMP, el plan de docencia activa no presencial, que luego el gobierno, la que hizo cada universidad, la llamó la universidad en casa. Eso es lo que hemos hecho, simplemente prever, mirar hacia adelante. Desde el año 2015 nos estamos reuniendo con el personal docente y con el personal administrativo para explicarles la crisis que venía. Estábamos muy bien asesorados por muy buenos expertos en materia económica en Venezuela y les explicamos, mire, viene esta crisis. Esta crisis solamente la vamos a superar con conciencia y trabajo. No nos vamos a dormir ante la crisis. No nos vamos a alarmar de un modo tal que no podamos darle respuesta. Y yo recuerdo que en esas reuniones les decía a los profesores y también a los empleados, les decía algo que lamento que haya sido cierto, aun cuando parcialmente cierto. Yo les decía, el sector público se va a derrumbar. El derrumbamiento del sector público significa que los sueldos y los salarios en el sector público no van a valer nada y se va a fortalecer la remuneración en el sector privado. Y desde ya les pronostico que muy pronto los sueldos de la universidad privada en sus profesores van a ser 3 y 4 veces lo que es en la universidad pública. Bueno, lamento que eso sea así. Y bueno, me equivoqué. No fue 3 y 4 veces, 20 y 30 veces. Es correcto. Esa es la gran crisis. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Esa es la gran crisis. Estado? Porque uno imagina que en medio de tanta incertidumbre,
el estudiante lo que piensa es graduarse rápido o abandonar la universidad porque no la puede pagar y salir del país. ¿Cuál ha sido la respuesta del estudiante de la Universidad Rafael Urdaneta? Nosotros hemos tenido una respuesta positiva. De hecho, en este periodo se incrementó la población estudiantil, cosa poco común en Venezuela en estos días, donde hay una creciente disminución de la asistencia a las instituciones educativas. Sí es verdad que desde el 2014 hasta la fecha tenemos menos población estudiantil. También es cierto que hemos tenido grandes volúmenes de promociones, porque tuvimos un crecimiento del 10 al 15 muy acelerado. También al no tener los nocturnos, perdimos un porcentaje importante que equivale al 25% o más de los estudiantes. Pero yo pienso que el mismo sistema de ingreso de la universidad a través de esta prueba rigurosa que hoy se concentra en el programa de iniciación universitaria, para que el estudiante primero pruebe, determine si tiene las competencias intelectuales, instrumentales mínimas para afrontar una carrera seria, llevada con mucha seriedad y exigencia. Y segundo, para saber si realmente tiene la vocación. Eso ha fortalecido mucho a nuestra población estudiantil. Nosotros tenemos estudiantes que están realmente haciendo, yo diría que un gran esfuerzo, porque no todo el mundo puede pagar con facilidad las matrículas de hoy en día, que siguen siendo los mismos $10 de toda la vida por unidad de crédito. Pero cada día esos $10 se hacen más pesados por el tema de la devaluación exagerada. Pero siguen adelante. Y hemos tenido un dato que es muy importante en medio de esta crisis, y es que el rendimiento estudiantil ha mejorado notablemente. Notablemente. ¿No? Yo creo que este año estamos repartiendo, ¿sí? Yo creo que este año estamos repartiendo prácticamente 1.500 diplomas, los últimos electrónicamente, de cuadro de honor. Ese es un récord increíble, increíble. Mira, yo diría que el 50% de la población estudiantil puede ser catalogada entre estudiantes muy buenos y excelentes, que es yo diría que es una cifra que nos debe estimular a nosotros como educadores, como profesores, en el desarrollo de esto. Bueno, esta semana, el lunes, inauguramos la biblioteca virtual. La biblioteca virtual trae 15.000 trabajos de investigación desarrollados en la universidad en los últimos años. Se dice muy fácil, pero son proyectos de investigación desarrollados dentro de las líneas de investigación de cada área del conocimiento que atiende la universidad, y que son incluso investigaciones que han sido publicadas en las revistas especializadas del exterior, no solamente de las venezolanas. Y las estamos incorporando todos en esa gran, vamos a llamarla biblioteca virtual, para facilitar su acceso. Y 2.000 por ahora títulos de bibliografía especializada y avanzada. Eso sí tenemos que manejarlo con más cuidado, porque para incorporar un libro a la biblioteca virtual necesitamos el tema de los derechos intelectuales, de la propiedad intelectual, y está resuelto, pero con algunas limitaciones para la amplitud de la oferta de esa biblioteca. Héctor, se nos agotó el tiempo en el primer segmento. Le quiero dejar una interrogante para el segundo segmento. En Venezuela hay poco espacio para la esperanza, para tener expectativas positivas. Pero, ¿cuáles son los desafíos que tiene la educación superior en general en Venezuela en los próximos años, que serán más complicados que los actuales? Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Rector, en Venezuela hay poco espacio para la esperanza. ¿Qué hacer en la educación superior venezolana para poder responder a los desafíos que no solamente tiene el país actualmente, sino que tiene el país a futuro? Sí. Mira, tocaste una palabra esencial, fundamental, no solamente para las instituciones, sino para los pueblos, que es esperanza. Sí. Si no hay esperanza, no hay futuro.
Y la esperanza se construye siempre, todos los días. Y una universidad no tiene ninguna justificación para no moverse positivamente con esperanza. Porque estamos trabajando con jóvenes y los jóvenes son solo esperanza, pura expectativa positiva hacia el futuro. En el joven no hay presente, hay futuro, aun cuando ellos no conozcan la palabra futuro o no la quieran conocer muchas veces. La categorización de los tiempos en las generaciones más recientes ha cambiado un poquito. Entremos en ese tema psicológico. Pero es la realidad. Pero cuando tú me haces la pregunta, te estás refiriendo a todo el sector, tanto público como privado. Correcto. Y eso nos obliga también a meternos un poco en el tema de la universidad pública, porque si la universidad pública venezolana, autónoma o experimental, o no autónoma, o lo que quieran llamarla, ha disminuido a ese nivel que yo me atrevo a decir, quizá algún funcionario me regañe por utilizar cifras que no están estadísticamente demostradas, o que yo no las puedo demostrar, pero tengo mucha experiencia, tengo más de 40 años en este asunto. Además, fue Y lo autoridad en veo una universidad claramente. pública, ¿no? Exacto, fui hace 30 años, imagínate cómo pasa el tiempo, fui vicerrector académico en la Universidad del Zulia y he trabajado en comisiones nacionales. Entonces, sé lo que está pasando. Y creo que la universidad pública, especialmente la autónoma, está en un laberinto que le impide, que le hace difícil entender lo que le está pasando y hacia dónde debe ir. Y observo que están tratando de manejar la crisis con las mismas estrategias y con los mismos criterios, aunque se manejaban desde hace 50 años. Ya hemos dicho y hemos repetido que hay que arriar las banderas de Córdoba. Es decir, de aquella renovación universitaria que se dio en la Universidad de Córdoba en 1919, hace un siglo y un año. Ayer, el año pasado, como si fuera ayer, que este es un año que se va a convertir en un día largo y oscuro este año. Se cumplió el siglo de la reforma de Córdoba, que modernizó la Universidad Latinoamericana. Pero si bien fue o ha sido el catecismo de toda la universidad pública latinoamericana y muy especialmente de la venezolana, ya hoy ese mensaje no funciona. Claro. Ya ese mensaje de la universidad autónoma, popular, progresista, revolucionaria, eso ya no existe. No existe porque en Venezuela se pudo sostener sobre la base de una gran riqueza, la renta petrolera, que permitió satisfacer los mejores sueldos. El sueldo de un profesor universitario era un sueldo envidiado por otras profesiones, por muchas personas. Y hoy es una vergüenza. No era para ser multimillonario. Y funcionaba, pero funcionaba dentro de una economía estable. Funcionaba dentro de una economía donde había posibilidades. Yo recuerdo que un profesor norteamericano de una universidad de mucho prestigio y uno de los más importantes especialistas en un área de investigación que yo estaba manejando en esa época, pero todavía un poco la manejo, que es la lógica normativa, él ganaba prácticamente lo mismo que yo ganaba como becario de la Universidad del Zulia. Es una cosa increíble. Y este era un autor de múltiples, un profesor autor de múltiples libros y artículos científicos. De hecho, llegó a ser el primer especialista en el área en los Estados Unidos, que no es poco decir. Y yo conversaba con él y me decía, pero ¿cómo puedes tú decir? Bueno, porque tengo una vida modesta y porque me complemento los ingresos con los derechos de autor, por mis publicaciones y lo que me pagan las editoriales. Digo, pero es que me da vergüenza que yo gane prácticamente lo mismo. Pero estoy en un país, o estaba en un país, donde la riqueza petrolera nos tenía confundidos a todos. Nos tenía realmente confundidos. Y esa confusión hay que superarla. La Universidad Pública Venezolana no va a salir de su laberinto. Si no se da cuenta que las banderas de Córdoba tienen que ser arriadas, no pueden seguir siendo enarboladas, hay que acabar con el concepto de la universidad como la franquicia de las
como de las nobles franquicias de la improductividad que lamentablemente existe, el ocium cum dignitate de que se ha hablado. No, a la universidad se le exige hoy mucha eficiencia. Los jóvenes necesitan una universidad que funcione con rapidez, porque las velocidades hoy en día no son las de hace 3 décadas ni 2 décadas. Los jóvenes no quieren estar mucho tiempo en sus estudios universitarios, aun cuando amen su universidad y sientan el nexo afectivo con ella. Y lo que es más importante, hoy en día, hasta Google está proponiendo una universidad donde para qué títulos de 4 años o de 5 años, si en 6 meses te entreno para cualquier actividad. Por supuesto, la universidad no es un campo de entrenamiento. Google podría hacerlo. La universidad busca otras cosas y lo puede lograr. Pero yo siento que la universidad venezolana, hoy en general, especialmente la pública, tiene que salir de ese laberinto que se ha creado a sí mismo por factores ideológicos políticos, lamentablemente, y por la desatención de su actividad como un servicio a la sociedad y a la familia. Ahora, Y eso rector, es lo primero que aprendimos en la universidad privada. las universidades, tanto públicas como privadas, son el reflejo de un país. Y Venezuela está en un laberinto. ¿Cuáles son los desafíos de la sociedad Bueno, sin venezolana duda, partiendo sin de la duda. actualidad y de los que vienen a corto y mediano plazo? Sí, Venezuela está en un laberinto, pero no es un laberinto insalvable. Es un laberinto que, como lo tenemos en nuestra propia mente, en nuestra propia visualización de los hechos, se hace complejo. Cuando el laberinto es mental, es muy difícil superarlo. Pero si superamos el laberinto mental, si superamos la sujeción a ideas que no pueden seguir funcionando de esta manera, entonces vamos a estar conscientes de que la universidad venezolana sí puede ser un instrumento eficaz para el cambio social, económico y político. Lamentablemente en este momento no lo es la pública y está siendo trasladada la responsabilidad a la universidad privada. Y por eso es que la universidad privada hoy se enfrenta a un reto muy grande. Y a veces yo pienso que no sabemos si lo podremos responder en forma inmediata, porque ya la presencia del factor universidad como formación de los jóvenes, como formación de la ciencia, como creación de los cambios, como espacio para las propuestas de cambio y de avanzada, no la consigues en el predio de una universidad pública que lamentablemente está desgastada, está azotada por las calamidades, con un personal que no tiene ni cómo sobrevivir. Y no hablo solamente de la medicina, de la salud, sino también de la alimentación. Y en las universidades privadas la situación es un poquito distinta, pero eso impone una dosis de ética y de responsabilidad muy elevada. Rector, les tengo una última pregunta. ¿Cuáles son los planes más inmediatos de la Universidad Rafael Urdaneta tomando en cuenta el presente y las probabilidades de que las cosas empeoren o mejoren en Venezuela? Bueno, la opción B, que es la opción de que empeoren, para nosotros no existe, por una razón muy sencilla. Porque estamos preparados para todo. Estamos preparados incluso para la radicalización del tema político. La ideología que niega la vigencia y la necesidad del impulso privado en la educación, estamos preparados para eso. Porque los jóvenes son los que nos acompañan. Los jóvenes no creen en ese discurso que ha sido revestido de un traje ideológico donde dice que descansa en el poder público, en el sector público, toda la responsabilidad de la educación. No, nunca, nunca, ni siquiera en los estados, vamos a decir, más totalitarios o totalizantes en el manejo de la vida privada y pública, como han sido los países comunistas tradicionales, como China, en su tiempo Vietnam, etcétera, han logrado esto. El desarrollo de la universidad privada en China comunista o China popular, como se le llame,
es el más rápido y acentuado en los últimos 15 años del mundo. Porque saben que hay un sector de la formación universitaria y del desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de las universidades que lo atiende con mejor éxito, con mayor eficacia, la universidad privada. Entonces, estamos en este momento formulando proyectos. Tenemos alrededor de 30 nuevos proyectos que lamentablemente a nivel de pregrado no se van a atender, por lo menos no se van a atender pronto, porque estamos negados a la entrada en la agenda del CNU para estos propósitos. Siento que va a haber un cambio pronto. Siento que ya la dirigencia nacional, el gobierno nacional se está dando cuenta de que no puede seguir con esa política, porque está renunciando a los mejores espacios para el desarrollo de la formación de los jóvenes. Usted es una escuela de ingeniería de producción agroindustrial. Una escuela de ingeniería agroindustrial es indispensable, y más hoy cuando Venezuela trata de superar la crisis alimentaria como una acción endógena. No se puede mantener cuando nosotros en 2, 3 años ya podemos desarrollar esa escuela y en 5 o 6 años ya tenemos en la calle profesionales especializados en agarrar cada uno de los productos del campo y convertirlos en, en, en una oferta concreta de desarrollo del país para cubrir las necesidades y las limitaciones alimentarias. Bueno, rector, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero le quiero Ya lo agradecer veo. la invitación, pero además, por supuesto, le quiero felicitar a toda la comunidad universitaria a través de usted por este nuevo aniversario, y a nuestros suscriptores del canal de Verdades y Rumores. No se despidan ahorita, quiero que disfruten un regalo que les tengo, que es la interpretación de esa gaita tan inolvidable para nosotros los zulianos, tan importante como aquel zuliano de Renato Aguirre, a cargo de la Orquesta Filarmónica Rafael Urdaneta y además del Orfeón Universitario. Nos vemos la próxima semana y disfruten aquel zuliano.
de repente en el sueño, la voz creo que es un sueño, pero hay un misterio gato, tengo olvidado un cuatro, debajo de mi ventana. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme, y la citurna desprende el aroma de su arcano. Cuando no migra temerme la imagen de aquel seriano. La luna se arriba, despierta y se estremece la ciudad del sol amada, como la rosa dorada de aquel gato que le canta. Se levanta el corazón en la mano.